Bueno, empezamos ahí, le pedí a Rodolfo, nuestro operador, que ahí ya empiece con la imagen número uno para empezar a orientarnos un poco en qué lugar del mundo vamos a empezar a hablar. Vamos a empezar a hablar de la región que se encuentra al sur-sur de la península ibérica, esta región por todos conocida, al menos de nombre, llamada Andalucía, para descubrir en particular, fíjense ahí a lo que sería al oeste del mapa, o sea, a la izquierda está la ciudad de Sevilla, bastante conocida por todos, por lo menos escuchada, porque nos vamos a detener un segundo ahí para descubrir que esta ciudad no se tiene bien en claro. Suele pasar con estas ciudades que son tan antiguas, ¿no? Que no se tiene bien en claro si fue fundada por los fenicios o por los tartesios, pero sí que los romanos, se sabe que en el 206 a.C. ya llegaron ahí, a esa zona, y fundaron lo que es una ciudad que se llamó Itálica, que incluso hoy en día uno puede visitar ahí cerca, muy cerquita de Sevilla. Hay unas ruinas romanas que uno puede visitar. Y esta ciudad de Sevilla es interesante porque si yo les comento, a ver si les llama la atención este comentario, por lo menos a mí me hizo mucho ruido, porque escuchaba que para el 1500 era el puerto más importante del Imperio Español. Y yo dije, ¿cómo? ¿El puerto más importante del Imperio Español? Esto está a 100 kilómetros del Océano Atlántico. Fíjense que está sobre el río Guadalquivir y que sus aguas vierten al Océano Atlántico, o sea, ya no estamos hablando del Mediterráneo como hablamos el miércoles pasado, sino ya al Océano Atlántico. Y bueno, terminé aprendiendo, que eso es lo lindo cuando uno encara estas cosas, que así como uno se sorprende en la meseta castellana cuando uno va recorriéndola y buscando el próximo pueblo, que en algún montecito, alguna zona alta de esa meseta castellana, ahí arriba están los pueblos, estos pueblos que son, ¿no? Como comentábamos, milenarios. Uno sabe que eso es así simplemente porque hace miles de años priorizaban estar protegidos más que estar cerca de un río. O sea, podía estar cerca del río, pero ellos iban a estar en el monte, en la zona alta, más cercana a ese río, pero siempre en la zona alta, simplemente porque eran épocas bastante picantes y donde preferían todos los días ir tal vez a buscar agua al río, pero vivir en una zona segura donde a kilómetros a la redonda podían ver si los atacaban. Bueno, lo mismo sucedía con Sevilla cuando descubrimos que era el puerto más importante del Imperio Español. Esto es simplemente porque, por la misma razón que contaba de los pueblos. Al no estar sobre la costa, no era un lugar como ahí van a ver en el mapa Sanlúcar de Barrameda, que es la ciudad puerto que está sobre Guadalquivir y sobre el Atlántico. Ahí no estaba el principal puerto del Imperio Español, simplemente porque estaba muy a tiro de, como comentaba Cristina la vez anterior, de los vikingos o de los portugueses o de quien fuera que podía estar dando vuelta por ahí. Así que preferían tener un puerto unos 100 kilómetros adentro, como es hoy el puerto de Sevilla. Bueno, este lugar es bastante importante porque allí funcionaba la Casa de la Contratación de Indias, o sea, era el lugar desde donde se decidía a qué barcos y a qué personas se contrataba para, una vez que Cristóbal Colón dijo, puede que ahí haya unos territorios que son nuevos, no sé si es Asia o no, pero por lo menos es algo novedoso para nosotros españoles. Esta casa de contratación de Indias era la que justamente decidía a quiénes le iban a dar el dinero el rey para que fuera a buscar algunas riquezas, ¿sí? Así que en 1503 la corona de Castilla estableció ahí esta casa de contratación de Indias, y que a título de que más o menos tengamos, yo nunca sabía que mucha plata y oro se habían
llevado los españoles de este continente americano, pero está asentado en esta casa de contratación de Indias, justamente en lo que se conoce como el Archivo de Indias, que tan solo entre 1503 y 1660 llegaron 185.000 kilos de oro y, atención, 16 millones de kilos de plata provenientes de América. Ahora entendemos por qué Argentina se llama por Argentum, también entendemos por qué existe un río de la Plata, etcétera, ¿no? Claro. Bueno, vamos a empezar a seguir a otro gran interés más allá de estos minerales que tenían los españoles, porque en la imagen 2 vamos a describir otra cosa que yo también aprendí, porque vieron que hay muchos conceptos que uno suele tener incorporados, e incluso desde el secundario o desde el primario, ¿no? O sea, sí. ¿Por qué Colón estaba yendo para hacia el oeste cuando en verdad quería ir para el lado de Asia? ¿Qué sé yo? Bueno, era por las especias. Y bueno, si uno se para en el día de hoy y se va a comprar, como ahí vemos esas imágenes, una rama de canela, una vaina de vainilla, un clavo de olor, una pimienta, una nuez moscada, un cardamomo, eso, alguno que otro puede variar un poco más, sobre todo si es importada, por ejemplo, la pimienta y la canela, pero no es una cosa que nos va a costar un ojo de la cara. Bueno, lo interesante es que en aquella época eso sí costaba un ojo de la cara porque venía literalmente desde Asia, ¿sí? No había plantaciones en otro lugar del mundo, porque eran originarias de allí, pero además, al no existir, obviamente, el concepto de refrigeración de la carne, etcétera, se necesitaba de estas especias para, por lo menos, a los pudientes que pudieran elegir no comer la carne en mal estado, que generalmente se comía sabiendo a ese mal estado, usaban estas especias para que ese olor de la carne para pasada, claro, abombada, como diríamos hoy, pasara de largo. Así que estas especias, como para que tengamos una idea, un saquito de pimienta, que podrían ser, por ejemplo, 200 gramos de pimienta, en aquella época, en el 1500, costaba lo mismo que un jornalero podía acumular de riqueza en toda su vida. O sea, no era ni siquiera una especias para el común de la gente. Bueno, entonces estas especias eran muy importantes y acá vamos a pasar a la imagen 3 para ir descubriendo esta cotización de las especias, ¿no? La primera que picó en punta al principio fue la pimienta, porque justamente tenía esta gran capacidad de cubrir olores, etcétera, para el consumo de la carne, pero los portugueses que se le adelantaron a los españoles en llegar a las Indias a buscar estas especias, empezaron a importar mucha pimienta y, como siempre, la ley de oferta y demanda que conocemos hoy en aquella época también regía, y la pimienta poco a poco empezó a bajar su valor, así que empezó a haber mucha oferta de pimienta, así que el precio bajó. Y empezaron a cotizar más otras especias como ser el clavo de olor, que yo no sé vos, Cristina o Margarita, cuántas veces han usado el clavo de olor en su cocina. Yo lo tengo, pero lo uso de vez en cuando porque alguna receta dice que hay que usarlo, pero no porque... Yo lo pongo cuando hago dulce de tomate. Muy bien, mirá. Ahí le pongo clavo de olor, siempre tengo. O sea, dulce como una jalea. Claro, una jalea. Mirá vos, sí, buen dato, Cristina. No sabía que para el lleva dulce de tomate... de olor. Va bien. Sí. Hay también un famoso, creo que es una comida inglesa, ¿no? Que es todo el jamón que se le pone clavo de olor y se lo pone al horno a que se haga, se caramelice todo alrededor. Bueno, Virginia creo que lo llama, esa caramelado. Sí. Exactamente. Bueno, ahí me dicen que al vino caliente, Rodolfo, se ve que también conoce del clavo de olor.
Bueno, Sí, acá sí. lo que vamos a ver en este mapa es el famoso Tratado de Tordesillas, ¿sí? Este famoso tratado que una vez descubierto por los españoles, este territorio que aún no definían bien si era Asia o no, es interesante. Bueno, el Tratado de Tordesillas dividió literalmente al planeta en dos hemisferios, en vez de hemisferio norte y sur, como inicialmente lo habían dividido. Tampoco lo sabía que hubo un tratado de Alcazobas en 1479 entre el Ah, mira. Imperio Español y el Imperio de Castilla, que no era perdón, el Imperio de Castilla, que no era el Imperio Español literal, y los portugueses, que dividía de norte a sur el mundo como si fuera el Ecuador, pero pasaba por las Islas Canarias. Bueno, una Ah, vez mira. que se descubrió estos territorios que no conocían los europeos, en lo que hoy conocemos como América, ahí es cuando dicen, bueno, tal vez ahora el tratado, en vez de que dividamos norte y sur, vamos a hacer una división este-oeste. Entonces, de la línea violeta que ahí se ve hacia el oeste, o sea, sería hacia nuestra izquierda, ahí era territorio español, y desde la línea violeta hacia el este, o sea, todo lo que era África, por ejemplo, era territorio portugués. Lo cual a los portugueses los beneficiaba mucho porque ellos ya habían recorrido toda la costa africana y a través del Cabo Buena Esperanza, o sea, la puntita sur de Sudáfrica, accedían a las Indias y a todas las especies. Y a su vez a el Imperio Español le benefició porque le quedaba casi todos estos territorios de América para ellos. Una cosa que encontré interesante es que en uno de sus viajes Colón, que hizo 4 viajes, en el tercer viaje descubre el río Orinoco, que es como si, digamos, este río que desemboca, ¿no? Es un río que está en la actual Venezuela, que desemboca sus aguas al Océano Atlántico, ahí en el Mar Caribe. Pero lo interesante de Colón, que siempre uno ha escuchado que él murió sin saber realmente qué territorios eran, etcétera, él cuando vio, me encantó esta forma de pensar, cuando él vio que el Orinoco era un semejante río que traía semejante cantidad de agua, ahí dijo, me parece que atrás de este Orinoco hay una gran extensión de tierra que jamás va a ser estas pequeñas islas que sabemos que son las Indias, ¿no? Así que ese poder de deducción tuvo Colón, si bien nunca llegó a saber bien. Bueno, entonces, teniendo los portugueses la facilidad para recorrer toda la parte de África, porque el Tratado de Tordesillas se lo permitía, ahí muchas gracias Rodolfo, coloca de vuelta el mapa, a los españoles se les ocurrió decir, bueno, tal vez con esta idea que ya estaba siendo bastante fuerte de que el mundo era redondo, tal vez yendo hacia el oeste podamos llegar también a estas islas. Sobre todo ellos buscaban unas famosas islas que llamaban Islas Molucas, que era desde donde venía la principal producción de clavo de olor, entre otras especias. Entonces, ahí es cuando justamente esta casa de contratación de las Indias empieza, primero lo contrata a nuestro famoso amigo Díaz de Solís, que sabemos que en 1515, intentando cruzar por algún lado América hacia Asia, muere acá en las costas de Uruguayas. Bueno, pasamos a la imagen número 4, porque ahí vamos a ver a nuestro amigo Magallanes, que es al quien después contrata esta casa de contrataciones de Sevilla, ¿no? De las Indias. A la izquierda está Magallanes, a la derecha está Elcano que al principio no figuraba para nada en esta expedición, después vamos a ver que cobró una importancia mayúscula. Y sabemos que Carlos I, que era el rey de España, lo contrata a Magallanes y a otros 250 hombres para que en 17 meses hagan los preparativos y con 5 barcos intenten algo en lo que justamente Díaz de Solís había fallado, que es continuar buscando otros cruces
otro cruce. Así que en agosto de 1519, desde esta ciudad de Sevilla, sabemos ahora por qué de Sevilla salen, empiezan a navegar buscando la costa actualmente de Brasil y empezar a ir hacia el sur. Primero paran en lo que hoy se cree que es Río de Janeiro. Hay algunas dudas, ahí estuve viendo, pero se cree que es Río de Janeiro. Pararon ahí. Después pararon en el Río de la Plata. Es interesante porque ahí en la imagen 5 van a ver que lo que me causa gracia de esta imagen 5, que es como que van a ver que en el recorrido azul, fíjense ahí en rojo está el Tratado de Tordesillas. Una vez que pasaron hacia zonas americanas, hacia zonas, perdón, de territorio español, que es este naranja, el amarillo era los portugueses, fíjense cómo me causa gracia la flechita empieza a rebotar todo el tiempo contra la Patagonia y todo lo que sería hoy la costa argentina. ¿Por qué? Porque cada entrada que ellos hallaban, querían ver si era un posible cruce hacia el otro lado, que no sabían, el Océano Pacífico no tenía ni nombre, como para que tengamos una idea, pero ellos querían buscar un gran mar que estaba del otro lado por el cual acceder a las Indias, a estas islas de las especies, las Islas Molucas. Entonces, cada entradita en el Río de la Plata estuvieron 20 días recorriendo la zona del Río de la Plata, lo que sería hoy el Tigre y todas estas zonas, para ver si había un posible estrecho que cruce hacia el otro lado. No lo encontraron. Imagínense cuando llegaron a Bahía Blanca, que ahí también vieron la famosa panza que siempre vimos en geografía de la provincia de Buenos Aires. Se ilusionaron porque también ahí podía haber una entrada, y así fueron rebotando siempre en la costa, tratando de, cada vez que veían una gran ría, ¿no? Puerto San Julián, Puerto Santa Cruz, Golfo de San Matías, intentando... Ahí en San Julián, perdón, hicieron sí, la primera misa en territorio argentino. Ah, mira, no sabía eso. Exacto. Bueno, justo ahí en Puerto San Julián decidió Magallanes parar para pasar el invierno. Hay que decir que Magallanes era un tipo bastante hosco, que a estos 5 barcos, a los comandantes de estos 5 barcos, les costaba bastante entenderlo a Magallanes, y eso hubo bastantes rebeliones, ¿no? Hubo barcos que se volvieron a España oponiéndose, etcétera, hasta que en algún momento de este continuo intento por cruzar, por encontrar un estrecho, encuentran el que conocemos hoy como famoso Estrecho de Magallanes, que es un estrecho de 500 kilómetros. Vamos a ver ahí en la imagen 6 el mapa que hicieron, en esta famosa, como ellos le llamaban, Tierra de los Fuegos, porque ellos veían que las personas que vivían en esta parte del continente americano hacían muchas fogatas, y eso era porque tenían mucho acceso a carbón, ¿no? No por nada el yacimiento de Río Turbio está ahí en la Patagonia, tenía mucho acceso al carbón mineral, así que por eso le llamaban Tierra del Fuego, Tierras de los Fuegos, y hasta que finalmente pudieron cruzar ese estrecho de Magallanes, y fue una enorme alegría porque el primer objetivo de su viaje lo habían logrado. Ahora, ¿cuándo es esto? En noviembre de 1520. Ya había pasado 1 año y 3 meses desde que habían partido. Y ahora, cuando cruzan hacia ¿Este año se cumplen cuántos? ¿500 años? 1500, y bueno, los 500 años. Claro. Exactamente. Los 500 años. Tenían prevista una fiesta ahí, el amigo Bairo y todos estos Estamos por invitarlo, Cristina, estamos por invitarlo a Carlos Bairo para los 500 años. Muy bien. Claro. Bueno, así que en noviembre de 1520, 1 año y 3 meses después de haber zarpado, ellos tenían comida para 2 años desde que salieron de Sevilla, encima, para 250 personas durante 2 años. Obviamente el agua la iban recogiendo, ¿no? Pero vino y todo, carne seca, algunos animales incluso,
ahí leí que llevaban membrillo, los famosos bizcochos, ¿no? Estas galletas marineras de doble cocción, por eso el nombre bizcocho, doble cocción. Así que finalmente ahí vamos a pasar a la imagen 7 porque vemos donde ellos finalmente querían llegar, que eran estas Islas Molucas, que es interesante porque fíjense que esto está al norte, ahí arriba a la derecha pueden ver el mapa, más agrandado, van a ver que está al norte de Australia y al oeste de la isla de Nueva Guinea. Estas Islas Molucas, lo interesante es que este es un mapa con el cual contamos nosotros hoy, pero fíjense que eran un montón las Islas Molucas, pero vamos a ver en la imagen 8 el mapa que ellos realmente tenían cuando estaban viajando, y era un mapa que, claro, ellos decían, bueno, tenemos que buscar este patrón de islas allá donde Judas perdió el poncho, ¿no? Allá, andá a saber dónde. Y finalmente, en marzo de 1521, o sea, que ya les faltaba un poco para llegar a los 2 años de haber salido, llegan hasta estas Islas Molucas y ahí se empiezan a provisionar de este clavo de olor. Obviamente en esos territorios las personas que vivían, había algunos que se comportaban agresivamente, otros que los idolatraban, como cualquier historia que hemos escuchado nosotros siendo americanos. Y en ese intercambio muere Magallanes enfrentándose a una tribu local, y ahora es donde aparece Elcano y que él empieza a tener una gran importancia en este viaje, porque recordemos que esto es muy importante. El objetivo principal para los cuales le había pagado el rey Carlos I a Magallanes y todos sus 250 hombres era que fueran a encontrar estas Islas de las Especias, pero que no se metieran en territorio portugués. Y ahora vamos a ver en la imagen 10, donde vamos a ver que, claro, habían dado tanta la vuelta al mundo que allá en las Islas Molucas acababan de entrar a territorio de vuelta portugués. Entonces, porque este meridiano que pasa ahí por la zona de Brasil, el del Tratado de Tordesillas, cuando pegamos la vuelta, en la imagen 10 vamos a ver que justo cae en la zona de Asia de las Islas Molucas. Entonces, conseguido su objetivo, fíjense ahí en el mapa, a lo que sería el este, o sea, a la derecha del mapa, están las Islas Molucas, hasta donde llegaron. Claro, habían dado tanta la vuelta, pero Carlos I le dijo, no se metan en territorio portugués, lo primero que les dijo. Entonces, una vez que se cargaron, ellos cuando estuvieron en las Islas Molucas realmente no sabían que estaban cerca de este meridiano que dividía territorio español del portugués, pero no sabían exactamente. Igual como estaban ahí, obviamente cargaron los últimos 2 barcos que les quedaban, porque perdieron 3 en el viaje, uno se volvió y otros 2 quedaron destrozados, que les quedaban 2 barcos, los cargaron como pudieron de este clavo de olor principalmente, y ahí ellos, ya habiendo cumplido el objetivo que el rey Carlos I les encomendó, aparece la figura del Elcano, y con esta idea de decir, estoy a tiro de piedra, entre comillas a tiro de piedra, pero tengo la posibilidad de no volver por donde vinimos y empezar a navegar por tierras portuguesas y volver a España, a Sevilla, por el este, o sea, literalmente dar la vuelta al mundo. Y ahí, fíjense que hay 2 colores, uno rojo y uno naranja, porque estos barcos, cada uno se separa, uno vuelve, o sea, no iban a pasar por el Estrecho de Magallanes, sino querían cruzar por Panamá, o sea, iban a llevar su barco hasta Panamá, no había obviamente el canal de Panamá, así que iban a dejar el barco ahí y se querían cruzar a la zona de Panamá, que ya era territorio español, y desde ahí con otro barco volver a Sevilla, pero Elcano decide cruzar todo por la línea roja hasta Sevilla. ¿Y cuál era el peligro de esta decisión de Elcano? Era que no podía tocar ninguna tierra. ¿Por qué? Porque en cuanto tocase tierra,
iban a estar los portugueses, le iban a empezar a hacer unas preguntas hasta que detectaran que tenían ese cargamento de clavo de olor y se lo iban a secuestrar. Así que penosamente el Cano con menos de 50 hombres hicieron todo este periplo que van a ver ahí, doblan por el Cabo de Buena Esperanza. En un momento no dan abasto, o sea, ya no tienen agua, no tienen comida, nada, y tienen que parar en las islas de Cabo Verde, que eran territorio portugués, ahí ya estaban cerquita de Sevilla, pero sí o sí tienen que parar ahí, y dicen que no, vienen ellos de América, sí, venimos de América, se nos rompió el mástil, no sé qué, estamos volviendo a Sevilla, hasta que los portugueses detectan la cantidad de clavo de olor que tenían, y ahí dicen, estos no vienen de América, y intentan agarrarlo, pero por suerte el Cano se escapa, y termina llegando a Sevilla solamente 18 hombres en agosto de 1519, o sea, en septiembre de 1522, 3 años después de haber salido, llegan a Sevilla y les remato con esta frase que me encantó, que le escribió en una carta el Cano a el rey Carlos. Primero, le dijo todo lo que habían descubierto, el estrecho de Magallanes, o el estrecho que no se llamaba Magallanes por entonces. De todos los santos le puso. Claro, le dijo, el estrecho, encontramos un estrecho que cruza América y podemos acceder a Asia, encontramos las Islas Molucas, venimos con todo este cargamento de clavo de olor, pero lo que para mí me emociona más comentarle, decirle, estimado rey, es esta frase que me encantó. Hemos descubierto y redondeado toda la redondez del mundo. 75.000 kilómetros hicieron esta nave que se llamó Victoria en 3 años y de 250 hombres llegaron 18 hombres. Hemos descubierto y redondeado toda la redondez del mundo. Me encantó esa frase. Sí, lindísimo, lindísimo. Qué coraje, para ellos debía ser esto algo así como ahora los viajes al espacio. Totalmente. Un viaje a la luna, una proporción similar, que no sabes con qué te vas a encontrar. Todavía los que salen ahora ya tienen la ruta un poco más estudiada. Claro, totalmente, pero primer vuelta al mundo, y cuando el Cano decidió volver por territorio portugués era por el honor, digamos, por decir... Vamos por más. Sí. Qué corajudo. Y los otros, no se sabe cómo. Los otros se les rompió el barco, no pudieron llegar se tuvieron que quedar ahí en Asia, los fueron a buscar desde México y finalmente hubo 5 que llegaron de ese otro barco que terminó también destruido, qué sé yo, pudieron llegar a Sevilla unos 2 años después. Sin los clavos de olor. Sin nada, sí. Después de esto va a aumentar el precio del clavo de olor, Esteban. Totalmente. ¿Sabes quién lo usan? Los odontólogos también. Sí, porque tiene ese olor a flúor. Sí, sí. Claro, eso. Bueno, hermoso y muy original tu relato y muy emocionante, muy bien contado. Gracias. Eso es lo lindo, porque algunos saben mucho y no saben explicarlo ni contarlo. Así que no queda más que felicitarles. Desde Florida, Buenos Aires, al festejo. República Argentina, para todo el mundo.